Filosofía de la calle. Un espacio realizado por el programa de filosofía de la Universidad del Quindío. Filosofía de la calle. El programa donde todos tenemos algo que decir, porque la filosofía es de todos. Muy buenos días, oyentes de la UFM. Yo soy Jonathan Villegas, profesor del programa de Filosofía y de Artes Visuales de la Universidad del Quindío. Les doy la bienvenida a Filosofía de la Calle, el programa donde todos tienen algo que decir, porque la filosofía es de todos. Les recuerdo que este espacio radial tiene como objetivo dar a conocer la filosofía, pero no de una manera estrictamente académica, sino trata de hacer la relación entre lo que es la academia y lo que plantea una filosofía de la calle sobre ciertos temas o problemas que necesitan la reflexión de todos. En el día de hoy, en Filosofía de la Calle, le vamos a hablar sobre estéticas urbanas, con la intención de indagar un poco sobre lo que es, sobre los aspectos que la nutren, la justifican, la piensan y en general, sobre aquello que se podría considerar que es arte urbano. El programa de hoy nos permitirá acercarnos un poco al arte contextual, pero también a la forma como estas estéticas piensan temas relacionados con la ciudad, el territorio, las manifestaciones culturales, los problemas del espacio, entre otros. Para ilustraros más detalladamente sobre dichas cuestiones, hoy nos acompañará el profesor Marco Ramírez, arquitecto, con estudios de maestría en desarrollo regional y planificación, quien se desempeña como docente en el programa de artes visuales en las asignaturas de estéticas urbanas y estéticas ambientalistas, además de ser el coordinador del plan de ordenamiento territorial de acá de la ciudad de Armenia. Sin más preámbulos, iniciemos con el tema que nos convoca hoy en nuestro programa de Filosofía de la Calle. Como les decía antes, hoy nos acompaña el profesor Marco Ramírez. Bienvenido, profesor, y le agradecemos la compañía a nuestro espacio. Muchas gracias, profesor Jonathan, y un saludo muy especial a todos los oyentes y compartir este día esta temática que es tan de común interés para la ciudadanía. Muchas gracias, profesor. Bueno, profesor, para entrar en materia, cuéntanos un poco qué son las estéticas urbanas, cuáles son sus problemas, qué le interesa a las estéticas urbanas. Bueno, las estéticas urbanas son un planteamiento que estamos manejando y que de cierto modo es bastante reciente en su enfoque, y es desde una perspectiva muy latinoamericana el poder entender la forma a través de la cual los ciudadanos nos relacionamos con la ciudad, entendiendo la estética en un punto de partida desde el sentir, cómo sentimos nosotros la ciudad, cómo sentimos los espacios que la ciudad nos brinda para desempeñar nuestra noción de ciudadanía. Desde esa perspectiva y muy enmarcado y muy pertinente el planteamiento desde el mismo nombre del programa de la Filosofía de la Calle, y es entender cómo precisamente es la calle y es lo público el escenario en el cual nosotros nos desenvolvemos como ciudadanos. En esa calle y en esos espacios públicos es precisamente en donde nosotros materializamos nuestro sentir, nuestro planteamiento estético. Fruto de esas relaciones de interacción surgen unas posibilidades de materializar ese sentir enfocadas, como por ejemplo tú lo planteabas, al arte contextual, al arte público, a las manifestaciones culturales que se dan sobre la ciudad, y en esa interacción es donde las estéticas urbanas, como noción académica, entran a ser analizadas, entran a ser abordadas, a ser registradas a través de las reflexiones que, por ejemplo, nosotros en los espacios académicos, bien sea de artes visuales o de filosofía, manejamos con los estudiantes. Entonces, como para concretar un poco, las estéticas urbanas son esa relación del sentir de los ciudadanos con la ciudad y la forma a través de la cual nosotros podemos generar ciertas manifestaciones o ciertas posturas desde el arte o desde la filosofía para que se pueda entender cómo nos relacionamos nosotros con esos entornos urbanos. Bueno, profesor, para que escuchemos como otra voz desde otra área del saber, los invitamos a que escuchemos una entrevista que le hicimos al antropólogo de la Universidad Nacional, sede de Bogotá, John Jairo Osorio. Entonces vamos a escuchar una pequeña entrevista que le hicimos. Lo que se ha entendido por arte urbano es, digamos, como las expresiones de arte
arte que aparecen en las ciudades y en el espacio público, las intervenciones artísticas del espacio público, y hay una idea genérica como del arte urbano, de lo que tiene que ver con un arte que es también ciertamente transgresor, como por ejemplo el graffiti, el muralismo y ciertas corrientes artísticas que se toman espacios de las ciudades para reinterpretarlos o para intervenirlos. Yo creo que ese concepto de arte urbano es muy amplio. Yo creo que gran cantidad del arte se produce y se exhibe en las ciudades. Hay una concentración del arte, sobre todo en las ciudades, o de lo que se denomina como arte. Generalmente uno se lo encuentra en las ciudades. Ahora, generalmente las cosas que están en los museos y lo que está exhibido en galerías no se considera arte urbano, pero yo diría que es arte urbano porque de cierto modo pues está exhibido en la ciudad. Los museos, las galerías como lugares de tránsito público, como lugares de encuentro y de visita. Pero yo incluso arriesgaría un poco más y diría que ¿por qué no es arte urbano los vendedores ambulantes, las ventas callejeras, la gente que está en la calle haciendo distintas actividades que de una u otra manera son expresiones artísticas y que intervienen en el espacio público urbano? Entonces yo pienso, por ejemplo, en la gente que canta en los buses, en la gente que canta en la calle, en la gente que hace malabares en los semáforos, en la gente que arma una galería para vender cuadritos, en la gente que pinta con aerosol, en la gente que dibuja caricaturas o los rostros de la gente. De cierta manera, la ciudad se convierte en un museo abierto y las calles se convierten también en unas galerías donde la gente interactúa con el arte, los músicos callejeros, la gente que hace teatro en la calle. Todo eso son, sí, como los juglares contemporáneos. Creo que todo eso hace parte de una corriente artística que se puede denominar arte urbano. Bueno, profesor, como podemos ver, ahí tenemos otra visión, incluso un poco más amplia, que incluye a lo que veníamos hablando también antes del arte popular, ¿cierto? Sin embargo, ahorita más adelante nos metemos como con este tema. Quisiera, profe, ya como para, después de este esbozo general, como para contextualizar un poco la cuestión en nuestro territorio. Entonces quería hacerle la siguiente pregunta. Como ya muchos lo sabemos, la Declaración del Paisaje Cultural Cafetero como Patrimonio Cultural e Inmaterial de la Humanidad nos plantea una serie de retos, por ejemplo, con relación a la conservación de un legado físico y simbólico que implica no solo el paisaje urbano, rural, sino un conjunto de tradiciones, de prácticas, de saberes, de relación entre objetos, por ejemplo, el jeep y las personas, el jeepero, porque si no, no existiría como tal esa práctica, en relación no solo con ello, profe, sino también con ciertas dinámicas que se dan dentro y al margen de las comunidades de nuestro departamento. Quisiera hacerle la siguiente pregunta: ¿cuáles considera usted que podrían ser las preocupaciones de una estética urbana en estos dos sentidos? ¿En cuáles dos sentidos? En relación con la Declaración del Paisaje Cultural Cafetero y lo que implican las dinámicas en las ciudades. Bueno, muy importante el tema de paisaje cultural cafetero, entenderlo en primera instancia bajo la realidad de lo que es, y es una declaratoria, una inclusión de ese paisaje cultural en el listado de Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO. Eso es lo que implica, antes que nada, más que un premio, como en muchas ocasiones se ha sentido, es una responsabilidad y un compromiso que nosotros asumimos ante la humanidad entera de preservar y garantizar que el legado de ese patrimonio se pueda transmitir a las generaciones futuras. Bajo esa lógica es entonces, y ahí va la respuesta a la pregunta, es ¿qué es lo que debemos entonces conservar? ¿Qué es lo que nos debemos preocupar por transmitir? Y cómo nosotros desde las manifestaciones de lo público logramos representar esa realidad, representar esos elementos o esos valores de excepcionalidad que fueron declarados para poder que los socialicemos y que la comunidad general actual entienda por qué eso es valioso, por qué es importante, cómo se puede comprometer en preservarlo y cómo logramos transmitirlo. Desde esa óptica, la manera de entrar o de abordar la discusión sobre paisaje cultural cafetero es desde los atributos, ¿cierto? Fueron allí definidos 4 valores de excepcionalidad y 14 atributos, algunos de ellos físicos, algunos otros más asociados a lo intangible. El entender y el caracterizar y sobre todo
territorializar esos atributos, ver dónde los encontramos en el territorio, es lo que nos permite hacer una lectura de ese patrimonio y de ese paisaje cultural cafetero para poder socializarlo. Y yo pienso que el valor fundamental en el que tenemos que trabajar en esa línea es el tema de la promoción social, de la educación hacia la ciudadanía, la apropiación social de ese concepto del paisaje cultural cafetero. Entonces es donde la noción de la estética urbana se amplía y adquiere una visión desde lo territorial, ¿cierto? Entonces es entender por qué es importante para nosotros nuestro territorio, por qué fue importante para nuestros antepasados que llegaron aquí, que fundaron estos pueblos se convirtieron en ciudades, por qué es importante esa relación del campo con la ciudad, en los entornos en los que nos desenvolvemos nosotros en estos municipios que fueron declarados. Entonces eso muestra, y esa declaratoria del paisaje cultural cafetero, si la ligamos con el enfoque desde el urbano, lo que nos trae a colación es que el paisaje cultural cafetero, Jonathan, no se nos queda solo en el campo, no se nos queda solo en la finca o en el cultivo de café, sino que nuestras ciudades, nuestros pueblos tienen una alta noción de ruralidad. Y ahí entramos en un universo maravilloso para discutir, y es cómo nuestras ciudades, siendo entornos urbanos, densificados, llenos de concreto, de edificios, pero tienen una alta presencia de esos símbolos y de esa imagenología de lo rural en nuestras áreas urbanas, por ejemplo, en las plazas de mercado. Por ejemplo, en la conexión de los campesinos cuando vienen a la ciudad a buscar sus escenarios también recreativos o de mercado. Por ejemplo, en la manifestación del Willis, que tú lo planteabas ahorita. Entonces es como esos elementos que son parte de la vida de lo rural y un poco desde el enfoque productivo y desde la economía del campo, se materializan y se convierten en elementos propios para nuestras ciudades, hasta llegar al punto, como en el caso del Willis, de convertirse en una manifestación de fiestas populares que se replica en todos los municipios, inclusive de gran parte del país, y que lo convertimos también en un elemento público patrimonial. O sea, como el elemento que nos sirve para productivamente y económicamente generar o sostener unos valores económicos de transporte en el campo, nosotros lo estamos elevando y le estamos dando una estética propia, y se vuelve parte de la imagenología y de la simbología que nos representa a nosotros dentro de ese paisaje cultural cafetero. Entonces ahí es donde está lo maravilloso, y todo eso se enmarca en unos atributos que nos debemos preocupar por conservar, por transmitir y porque las comunidades entiendan, y de ahí el valor de estos ejercicios desde la radio, desde los espacios académicos, en filosofía, en artes visuales, en trabajo social, y de que podamos socializarle a las comunidades y educarlas en el sentido de que valoremos ese patrimonio tan valioso, que si lo valoró la UNESCO a través de la inclusión en la declaratoria, nosotros mismos nos tenemos que preocupar por entenderlo, conocerlo y garantizar que se conserve para las futuras generaciones. Muy bien, profesor. Muy interesante lo que nos planteas, porque además nos estás contando, y que era más o menos también un poco lo que se insinuaba con la pregunta, que es cómo esta declaración del paisaje no solamente es lo rural, sino esto cómo afecta incluso la ciudad, por lo que tú decías, que nuestras ciudades están marcadas por ribetes de ruralidad, como nos lo acabas de señalar. Bueno, profe, entonces voy a pasar acá a una pregunta también contextual, pero un poco como provocadora, pues porque como tú ahorita lo señalabas, que era necesario que estos espacios se discutieran también en la academia. Entonces acá te voy a hacer la siguiente pregunta. Como pues es de conocimiento general, en nuestra universidad tenemos a dos programas, el programa de filosofía y el programa de artes visuales. En este caso, el programa radial de hoy nos convoca a hablar de filosofía, pero también a hablar un poquito de artes visuales. Entonces, hoy en la academia hay una preocupación seria por el problema ambiental, ¿sí? Creería que una estética urbana no se aísla mucho de esas inquietudes. Es más, yo creería que también las piensa. Entonces, tenemos en la Quindío dos tipos de profesionales que trabajan estos temas: los filósofos, los artistas, y en este caso los artistas, los maestros en artes. Entonces, si hay este tipo de profesionales en el Quindío que pueden dar una mirada distinta sobre la estética urbana y robustecer la discusión en torno a la planeación territorial, por decir algo, vos trabajás en estos espacios, como lo decía ahora, que tú trabajabas en el Plan de Ordenamiento Territorial de Armenia, ¿cierto? Como asesor. Entonces, la pregunta sería la siguiente: ¿considera usted que es importante que se forme al estudiante en esta problemática? Por citar un ejemplo, al maestro de artes visuales de nuestra universidad o al candidato a maestro de artes visuales de nuestra universidad tiene como materias énfasis las estéticas urbanas y ambientalistas. Entonces,
¿Tú crees que es importante que se los forme en esta cuestión? Y la otra pregunta dentro de esa misma pregunta sería, ¿por qué en términos generales no se invita a estos profesionales a que asesoren cuestiones, por ejemplo, de tipo administrativo y político en relación, por ejemplo, con el plan de ordenamiento territorial? ¿Por qué no se incluyen también de pronto estas otras formas de ver el territorio? Es fundamental, Jonathan, trabajar en cerrar esas brechas, ¿cierto? Cerrar las brechas entre la academia y la realidad, digamos, desde lo político-administrativo, de las administraciones municipales y la gente que en la academia está pensando y está conceptualizando sobre temáticas de gran relevancia, como lo es, por ejemplo, el desarrollo de la ciudad. En ese sentido, estos procesos de planificación del territorio, por ejemplo el plan de ordenamiento territorial, del cual yo tuve la posibilidad de ser el coordinador en la revisión general que se adoptó ya en el año 2009 y que hoy por hoy la ciudad se está construyendo y desarrollándose a la luz de esas normativas generales, tienen la obligatoriedad de incorporar la participación ciudadana como el eje central del proceso de planificación. Es decir, la planificación no lo hacen unos magos urbanistas sentados en un escritorio de pronto aislados de la sociedad, sino que tienen que hacerlo al contrario, de cara a la sociedad, involucrar a la sociedad, involucrar a las comunidades en esa construcción de lo que va a ser el futuro de su territorio. En ese sentido, y pues en este ejercicio que desarrollamos desde el 2005 hasta el 2009, 4 o 5 años pensando la ciudad y trabajando de la mano con la comunidad, el tema fundamental que se convirtió como en el eje estructurante de ese plan de ordenamiento territorial era nosotros cómo lográbamos generar un proceso de comunicación, ¿cierto? Y ahí es donde el artista, el filósofo y donde la academia tienen una responsabilidad fundamental, comunicar, ¿sí? Y que podamos establecer procesos de comunicación para el desarrollo. ¿Para qué? Por un lado, para que estos procesos de planificación sean lo suficientemente abiertos y generen espacios para que la ciudadanía pueda venir, aportar y participar en lo que es la construcción de la ciudad. Y yo creo que ese ejercicio, de manera sensata, y por eso pues fue un ejercicio galardonado en diferentes instancias, entre ellos con la Bienal Colombiana de Arquitectura en la categoría de ordenamiento regional, fue exaltado porque logró la vinculación y logró generar un proceso de comunicación para el desarrollo muy sólido para permitir y poner esto que de pronto son lenguajes muy técnicos en un lenguaje común para que la ciudadanía pudiera venir a aportar. Pero en el otro sentido, también debería haber, digamos, más participación, como tú lo planteas, de otras visiones en la construcción del territorio. Si uno mira quiénes son los que conforman un equipo técnico en una alcaldía para formular estos procesos, que además vale la pena también plantear la coyuntura que hoy todo el resto de municipios del Quindío tienen que hacer las revisiones y formular la visión de su municipio a través de sus planes de ordenamiento para los próximos 15 años. Estamos en una coyuntura valiosa que los estudiantes de artes visuales deberían aprovechar, porque qué bueno que en los equipos, así como uno tiene un ambientalista, tiene un economista, un arquitecto, planificador urbano, un geólogo, qué bueno que pudiera haber un maestro en artes visuales, qué bueno que pudiera haber un filósofo. Fundamental la participación de los comunicadores sociales, es decir, varios de los programas de la Universidad del Quindío tienen mucha pertinencia en estos ejercicios, trabajo social. ¿Para qué? Para que esa visión pueda generar un proceso de conexión y de comunicación, un puente entre la visión técnica y la visión de la ciudadanía, y que eso se pueda consolidar en unos documentos, en una cartografía que tiene que ser adoptada, y que de esa forma lo que se adopte y lo que se convierta en norma para el futuro del municipio recoja y vincule lo que la ciudadanía pensó y lo que la ciudadanía aportó, y de esa forma la ciudadanía lo sienta como suyo y participe también de la ejecución. Qué bueno, profesor, que nos cuentas, y además pues que tú conoces de primera mano, es porque participaste de este plan de ordenamiento territorial, entonces me parece muy interesante lo que nos cuenta, y además que también cosas que por lo regular, por ejemplo, se desconocen, y el hecho de que haya sido galardonado este plan de ordenamiento territorial, que haya tenido una serie de reconocimientos y que haya incluso implicado a la sociedad, me parece pues muy interesante que lo nombres, y además que nos cuentas también la importancia que sería esta coyuntura para que hubieran otros saberes que posibilitaran una visión más amplia de un plan de ordenamiento territorial que nos implica a todos. Profesor, para terminar quiero hacer la última pregunta, y esta última pregunta va en relación con lo que pasó la semana pasada en el CAMFES, que fue la posibilidad de una intervención de una serie de escenarios por parte de muralistas. Entonces quería, profesor, preguntarle en este sentido, ¿tú qué crees cuál es el valor que se le imprime al paisaje urbano cuando vemos una pared intervenida por un mural, por un graffiti, que incluso no solo la ven las personas de Armenia, sino que por lo regular, de una u otra manera, las personas de los municipios también tienen que venir a Armenia y pueden ver un paisaje distinto, un paisaje urbano distinto? ¿Cuál crees tú que sea ese valor que se le da a la ciudad cuando hay unos espacios intervenidos?
Para darte respuesta, Jonathan, ahí me apego mucho al planteamiento que hacía ahora en el audio el antropólogo John Jairo Osorio, y es esa posibilidad, digamos, de que el graffiti, de que el muralismo sean elementos de transgresión y sean posturas críticas desde el arte frente a la ciudad y frente a las realidades que la ciudad está teniendo. Entonces, estas manifestaciones, todo lo que implica la cultura popular, como él lo planteaba, las manifestaciones de arte público, de teatro callejero, de música, del pintor que está haciendo sus cuadros o su aerografía en un espacio público representativo de la ciudad y que la gente lo ve realizando su intervención, el mismo tema del muralismo, lo que ocurrió con el CanFest, todas estas son manifestaciones de arte popular, pero que si nosotros les damos una categoría, y en eso venimos desde diferentes investigaciones y semilleros de trabajo abordándolo, ese arte popular, si nosotros le damos una valoración real, es arte público, ¿cierto? Entonces ya entramos a la noción de lo público y entran a ser parte del patrimonio público de los habitantes de una ciudad. Entonces, todo lo que se proponga allí tiene que tener una responsabilidad muy clara y muy seria. En eso nosotros desde la conducción de los programas académicos tenemos que dar unas bases y sentar unos elementos sólidos desde las estéticas urbanas, desde las estéticas ambientalistas, desde las posturas reflexivas, desde las posibilidades de pensar la ciudad, para que cuando bien sean los estudiantes o bien sean los artistas o los maestros en artes visuales salgan a intervenir la ciudad, a hacer esa transgresión tenga una postura clara, tenga una postura crítica y responda a unas variables, a un parámetro y responda a un proceso de construcción social. Es decir, si el arte en este sentido y en este nivel donde está tan en contacto con la ciudadanía no tiene una postura política en términos de la toma de decisiones, creo que se queda corta el planteamiento desde el arte. Debe haber posturas, debe haber manifestaciones claras, y ahí es donde los temas de paisaje cultural cafetero, de las estéticas urbanas, de los eventos de arte público, de los eventos académicos, empiezan a tener una noción, y es donde el estudiante, por ejemplo, de artes visuales que nosotros estamos formando, tenemos que darle una conducción para que entienda el valor social que desempeña el arte en una comunidad, en una ciudad, y que lo valore, que lo entienda y que sea respetuoso también cuando va a intervenir la ciudad, y que esas intervenciones respondan a una visión común que estamos construyendo como ciudadanos. Qué bueno, profe. Yo creo que la conversación ha sido muy enriquecedora, y máximo pues con esto que terminas, que invitas incluso a los artistas, que el artista no tiene un aura separada de su contexto, de su sociedad, máximo cuando estamos pensando precisamente estas estéticas urbanas, estas estéticas ambientalistas, que como tú bien lo señalas implica una postura política. Entonces me parece, profesor, muy interesante que sellemos con esta última reflexión que nos haces, y ojalá, profesor, que tengamos la oportunidad en otro programa de discutir un poco más a fondo, ya sea este tema u otro tema que nos pueda convocar esta relación entre artes y filosofía. Para terminar, queremos hacer un par de promociones de eventos del programa de filosofía, pero también del programa de artes visuales de la Universidad del Quindío. Si desean más información sobre los eventos del programa de filosofía, pueden llamar al teléfono 735-9341 o pueden visitarnos en nuestra página de Facebook y en nuestro canal de YouTube. Ambos se encuentran como Programa de Filosofía Universidad del Quindío. Por último, queremos invitarlos para el mes de noviembre, que se va a realizar desde el programa de Artes Visuales el Seminario Internacional Interdisciplinariedad en las Artes, donde se van a realizar talleres y conferencias en las fechas del 9, 10, 11 y 12 de noviembre de 2016 en los auditorios de Euclides Jaramillo, en el Auditorio de Ciencias Básicas Humanas y en la Mediatorta acá en la universidad. Por último, queremos despedirnos y agradecerle nuevamente al profesor que nos acompañó, nos enriqueció esta discusión, y profe, esperamos volverlo a tener por acá en el programa. Seguro que así va a ser, Jonathan, y sobre el tema de la ciudad hay mucho que discutir, hay mucho que aportar, y finalmente pues queda como dejar la invitación abierta a los oyentes y a los estudiantes, a la ciudadanía, que la ciudad hay que intervenirla, no hay que tenerle miedo y hay que transgredirla y transgredámela, pero con valores claros, con posturas claras, y la ciudad va a estar ahí presta para representar y para servirnos de espacio y de lienzo para las manifestaciones de arte que nosotros queramos desarrollar responsablemente sobre ella. Profesor, muchas gracias. Bueno, es todo por hoy. Esperamos que les haya gustado el programa y que nos sigan acompañando todos los miércoles a las 8:30 de la mañana, y nos encontramos la próxima semana en el siguiente programa de Filosofía de la Calle. Filosofía de la Calle, un espacio realizado por el programa de Filosofía de la Universidad del Quindío. Filosofía de la Calle.
el programa donde todos tenemos algo que decir, porque la filosofía es de todos.